Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad siempre de poder compartir su palabra por este medio, siguiendo esta breve serie, la última noche del Señor Jesús con sus discípulos, las cuales tienen mucha enseñanza. ¿Qué enseñanzas más grandes y pertinentes tiene esa noche con sus discípulos, la última? Llena de sentimientos encontrados luego de haber celebrado en el aposento alto aquella celebración que nos deja como un legado hasta nuestros días para recordar su muerte y esperar su venida. Esa misma noche que llegan al Monte de los Olivos, el Señor les advierte, les avisa, les habla. Dice el verso 31 de Mateo 26. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Qué importante es para el Señor Jesús y debería ser para nosotros conocer lo que Dios está haciendo y hará de acuerdo a su palabra. Qué importante para nosotros poder discernir los momentos y los tiempos de Dios declarados en su palabra. Pero hay algo que necesitamos hacer y que necesitaban hacer aquella noche sus discípulos para poderlo entender. Y es velad y orad para que no entréis en tentación. Sin oración, sin orar, sin rendirnos a Él, es posible que no tengamos un entendimiento claro y amplio de lo que nos dicen las Escrituras. Es posible que quede la palabra en nuestro corazón infructuosa, sin fruto, porque no nos hemos dado la tarea de rendirnos en oración con esa palabra ante nuestro Dios, para que nuestro corazón, rendido ante Él, sea lleno de su palabra y podamos estar fortalecidos en nuestras convicciones frente a diversas situaciones. Mis hermanos, aquella noche se parece a muchos tiempos de hoy en día. El Señor les dijo lo que iba a pasar. La profecía de Zacarías, que iba a ser herido, tomado en manos de sus enemigos y muerto, pero también les dijo que resucitaría. Mis hermanos, por naturaleza carnal, nos quedamos en nuestra mente con lo malo. Somos mal pensados. ¿Cuánto nos cuesta creer en las promesas? Por naturaleza le creemos más y nos quedamos con el pensamiento de las cosas negativas o adversas. Y eso debilita nuestra fe. Eso nos hunde en angustia. El Señor no les niega lo que va a pasar. El Señor les avisa las cosas antes para que crean. Pero también les dice: velad y orad. Mis hermanos, qué pertinente para nosotros estudiar la palabra, que nos da la capacidad de discernir el obrar de Dios, pero también orar para que esa palabra se haga carne en nosotros y podamos hacer frente a las diversas situaciones que pueden convertirse en tentaciones que nos apartan del Señor para responder mal, actuar mal y decidir mal. Les pasó a sus discípulos y quedan escritas acá esas palabras para advertencia para nosotros. El Señor les habla, les ha dado su palabra. No solamente les dijo que sería herido, sino que resucitaría. Mis hermanos, hoy en día estamos a puertas de acontecimientos fuertes y tristes en este mundo, pero ya lo había advertido el Señor. Muchos pueden angustiarse, entristecerse. La pandemia, la hambruna, la economía. Mis hermanos, la palabra de Dios dice, y es bien clara, de que el mundo, por haber escogido ir de espaldas a Dios, será juzgado. El Señor derramará su ira en los tiempos venideros. Eso puede asustar a muchos,
puede llenarlos de angustia al empezar a vivir en esta pandemia comienzos de dolores. Pero no es todo lo que nos ha dicho en su palabra de las cosas que vendrían. Él nos dice también, así como les dijo a sus discípulos que Él resucitaría y que les acompañaría hasta Galilea, así nos ha dicho a nosotros que en este mundo que será juzgado, que habrá dolores, también nos ha dicho que Él regresará glorioso y seremos manifiestos en gloria con Él si perseveramos hasta el fin. Bendito sea su nombre. De eso se trata esta breve reflexión hoy. No es simplemente quedarnos mirando en la gloria del triunfo, es pisar tierra sabiendo que habrá aflicción. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, esa confianza viene de aprender su palabra, de rodillas, velando a que se haga carne en nuestro corazón para hacer frente a los desafíos diarios. El Señor resucitaría, les dijo a sus discípulos. No lo entendieron porque no oraron. Salieron dispersos. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Huyeron. Como si necesitaban huir para proteger sus vidas. El Señor había protegido sus vidas. Hasta ese momento los había guardado y los guardaría porque así dijo en su palabra. Hoy, que nos toca enfrentar tiempos difíciles, debemos recordar, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lo dijo en el contexto de salir a ser discípulos. Qué difícil es hacer discípulos en tiempos como este. Pero el Señor es el que está con nosotros. Y si perseveramos, si nos esforzamos, si oramos esa palabra, crea tal convicción en nosotros que nos ayuda a estar firmes. Sus discípulos huyeron. Hubo uno que escapó desnudo. Está escrito en el Evangelio de Marcos. Y muchos coinciden que fue el propio Marcos el que salió huyendo desnudo. Ahí está Pedro negándole después de haber prometido que iría con él hasta la muerte. Todos huyeron. Todo eso está escrito aquí. No para escandalizarnos de ellos. No para mirarlos con desdén, sino para entender que eso también nos puede pasar a nosotros. Él nos ha dicho que viene la aflicción, pero también que Él será manifiesto en gloria. Tenemos que mirar adelante ese glorioso día, enfrentando los desafíos de cada día. No podemos simplemente mirar las tragedias apocalípticas, no podemos solamente quedarnos con esa mirada, porque entonces seríamos fatalistas. Tenemos que mirar panorámicamente. Viene desgracia, viene tristeza, vienen dolores, viene juicio, pero viene mi Jesucristo, bendito sea su nombre. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Perseverar en el conocimiento de Dios por medio de su palabra y perseverar en la oración. Fíjese lo que pasó esa última noche, no oraron y el temor les hizo salir huyendo, olvidando que su maestro tendría cuidado de ellos. Qué pertinente hoy para nosotros. Asumir la responsabilidad de conocer lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios quiere. Y vivir en la convicción de sus promesas, pero también de sus advertencias, para vivir cada día cerca a Él. Qué débiles somos en oración. Qué débil es nuestra vida en oración. Cuánto necesitamos estar cerca del Señor, no solamente con un conocimiento objetivo, no solamente emprendiendo a hacer algo con nuestras manos o con nuestros recursos, sino pasar tiempo rendidos al Señor para conocer su voluntad. Y esa palabra nos fortalecerá para hacer frente a los desafíos que vienen. Este joven Marcos, parece ser él, salió huyendo desnudo. Estaba cubierto apenas con una sábana, pero cuando seguramente querían capturarlos también a ellos, ellos salieron corriendo y este joven escapó desnudo. El llanto amargo de Pedro está allí. La salida vergonzosa de Marcos también está para advertirnos a nosotros lo que puede pasar si no perseveramos en la oración. Escuchar la palabra, amén. Discernirla y profundizarla, cómo no. Pero dejar que esta palabra se haga carne en nosotros será posible solamente mediante la disciplina espiritual de la oración, a la cual muy
poco tiempo damos. Mis hermanos, vienen tiempos difíciles y necesitamos estar afianzados en nuestra fe. Lo que enfrentamos en el trabajo, en la familia, en la economía, son principios de dolores. Tenemos que aferrarnos a la palabra, que el Señor dijo que eso sería así, pero no solamente miramos la desgracia, miraremos la gracia del Señor manifiesta en Jesucristo en su segunda venida gloriosa. Te invito a ser parte de los que perseveran, porque un día que el Señor Jesucristo se manifiesta en gloria, algunos huirán de Él avergonzados. Los que no perseveraron, los que se quedaron sin fuerzas, los que no oraron, los que fueron solamente de un rato al Señor. El Señor nos dice que